Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, Apple anuncia el iPhone 15 y sí, el cargador es USB-C. MGM Resorts apaga sistemas informáticos tras un ciberataque. Les vamos a contar de qué se trató. Les hablaremos del futuro de las ciudades. ¿Qué dicen los expertos que va a pasar con los lugares donde vivimos? LinkedIn es el mejor lugar para hacer match. Y te presentamos 7 trabajos que la inteligencia artificial está creando. Así que de todo eso y mucho más hablaremos aquí en Tecnófagos, devoradores de tecnología, que arranca ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues mucha tela de donde cortar, muchos platillos que degustar, 2 tecnófagos muy dispuestos a compartir este espacio con ustedes. Les agradecemos muchísimo toda la comunicación que nos envían a tecnófagos@kio.tech y o que interactúan con nosotros en nuestro grupo de Telegram. Ahí estamos, su servidor Ricardo Massa y mi querido amigo Bernardo González. Sabe todo lo que hay que saber sobre tecnología y por eso se lo preguntamos en este podcast. ¿Cómo estás, mi querido Berni? Muy bien, y lo que no lo averiguo para traerles aquí los mejores comentarios y noticias de esto que está a todo lo que da la tecnología. Así es, está a todo lo que da, qué barbaridad, muchísimo material, muchas presentaciones, las empresas grandotas, pues las que no están enfrentando litigios, están haciendo presentaciones. Bernie, sí. A ver, pues entremos en materia si no dispones otra cosa. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Apple tuvo su evento que le pusieron además un nombre bastante mamucón, que ahorita ya lo perdí, por aquí tenía la invitación. Pero vaya, a ver, todo el mundo está hablando de lo que presentó Apple, para bien y para mal. Una de las cosas que más brincó, pues obviamente es algo que ya habíamos platicado aquí en Tecnófagos, que es la mirada hacia el USB-C, que pues cede a las presiones de la Unión Europea. Habíamos especulado aquí tú y yo si ese cambio en los iPhones, que ahora ya era un tema legal, impositivo, iba a ocurrir nada más en los iPhones que se vendían en Europa. Pues no, al final todos los iPhone 15 y sucesivos tendrán ya un puerto USB-C. Digo, una gran ventaja porque la verdad es que es muy poco cómodo y práctico eso de andar trayendo cargadores de distintas cosas. Pero por lo demás, pues digo, aparte de que nos comentes ese tema en particular, mi querido Bernie, pues también hablar un poco del evento de Apple en sí, que pues ya se volvió hasta cliché decirlo, pero pues se ha perdido mucho el factor de innovación que hizo que Apple fuera la empresa que hoy es la empresa más valiosa del mundo, la marca gigantesca. Sin duda, pues Tim Cook ha hecho una labor extraordinaria desarrollando la empresa y cada vez son más eficaces y pues bueno, venden un montón, pues. Pero, pues digo, tuvimos un atisbo de innovación ahora con el tema del visor. Ahora ni lo mencionaron, se enfocaron, como se esperaba, en sus nuevos teléfonos, en el nuevo iWatch, en el Apple Watch Series 9. Y pues básicamente, entonces, no sé, no hemos tenido oportunidad de platicar de esto. ¿Cómo viste el evento de Apple en general, mi querido Bernie? Pues mira, lo vi completito. Por ahí me perdí algunos pedazos pequeños, pero en su mayoría lo pude ver. Pude leer algunas de las reseñas y creo que Apple ya lleva varios años que le está pasando el efecto. Un día fui, no me acuerdo a qué evento fui, a una reunión y estaba allí una persona que trabajaba en Apple aquí en México. Una persona de origen chileno y muy simpático, contó un chiste para explicar esto que acabas de decir de que pues Apple ya perdió glamour de estar innovando y pues más bien creo que lo hace de una manera diferente a como lo hacía Steve Jobs y a lo espectacular que fue en su momento el iPod o el iPhone o el iPad, ¿no? Pero creo que si lo analizas un poco más objetivamente, pues es de las compañías que más innova en el mundo. Sin embargo, al nivel que lo hace o llamémosle la innovación incremental que le va haciendo a los productos, pues ya no es tan espectacular como era antes, ¿no? Y esta persona hacía un chiste que decía que están unas personas en un bar y entra un oso caminando, un oso grizzly. El oso jala una silla de la barra del bar, se sienta, le habla al camarero y le dice que le sirva un whisky con agua tónica, ¿no?
Y entonces cuando escuchan, todos los que están al lado de él voltean y todos empiezan a cuchichear y dicen, oye, ¿cómo que va a tomar un whisky con agua tónica? ¿Qué le pasa al oso, no? Y entonces dice, ¿cómo que les preocupa lo que va a tomar el oso? ¿No les llama la atención que es un oso que entró caminando a un bar y se sentó y que el oso habla? Y entonces él decía que eso le pasa a Apple, ¿no? Que hace cambios que ya no nos sorprenden, pero pues siguen siendo pues muy espectaculares. Y creo que al mando de Tim Cook ha sabido ponerle un balance muy importante a lo que es la parte de negocio, de hacer una empresa muy rentable y de estas innovaciones irlas sacando de manera lo suficientemente diluido o controlado para que no necesariamente sean tan espectaculares, pero hace que los consumidores quieran renovar los equipos. Y por pequeñas cosas, entre comillas, y ahorita voy a decir por qué lo pongo entre comillas, lo de pequeñas cosas, pues son suficientes razones para hacer un cambio, ¿no? Una que no sé si la gente que lo siguió lo pudo percatar, pues es el primer procesador de todas las compañías que fabrican procesadores en el mundo, que no son muchas, que hace un procesador de 3 nanómetros, ¿no? Le caben nada menos y nada más que 19,000 millones de transistores a ese procesador. Y hoy en la mañana leía una nota de que se compara con los procesadores de gama alta de compañías como Intel, ADM, TSM, todos los que hacen chips en el mundo, que son procesadores de gama alta de computadoras de escritorio o de laptops, ¿no? Entonces, son ese tipo de avances que va haciendo Apple de manera controlada y la va colocando en sus productos año con año para que los consumidores sigan teniendo un pretexto para actualizarse. Y pues no hace otra cosa más que generar una brutalidad de ingresos y de márgenes que no por eso, no es casualidad, es la compañía con la evaluación de mercado más alta de todo el mundo, ¿no? Es la única compañía que ha alcanzado los 3 trillones de dólares y tiene unos dividendos espectaculares que ni en la época de Steve Jobs, yo creo que ni el propio Steve Jobs se hubiera imaginado que iba a llegar a estos niveles, ¿no? No, lejos de, claro, sí. Cualquier accionista de Apple ahorita estaría muerto de la risa de mi argumento de decir, no, bueno, están felices. Sí, a ver, es un tema súper interesante porque, te digo, ya se ha vuelto hasta cliché decir, es que Apple ya no innova como antes. O sea, entonces sería muy interesante escuchar la opinión de la gente que nos hace favor de sí, escucharnos. Claro. ¿Qué opinan de lo que ha pasado con Apple en los últimos años? Sí. Particularmente en esta transición entre Steve Jobs y Tim Cook, entre el gran visionario, el escandaloso, el rebelde, el disruptor, o este gran administrador con una gran visión a largo plazo que pues ha sabido llevar, como bien dices, la marca a niveles estratosféricos. Lo que es una realidad es que además, sea como sea, pues tienen un mercado cautivo gigante y muchísimos de nosotros ya ni siquiera lo cuestionamos. No sé si lo deberíamos cuestionar o no, pues, pero el punto es que todos haremos esa transición al iPhone 15 buscando pues justo estos pequeños grandes avances que tienen ahora, como nos explicas, en su interior y que ya no son tan sensibles en el día a día ni tan disruptivos, pero que sin duda siguen ocurriendo. Sí, absolutamente. Y mira, atacando un poco la parte que dices de la nota, este gran anuncio que todo el mundo esperaba del conector, el famosísimo USB-C, pues obviamente Apple tenía su tecnología propietaria para desmarcarse de todos los demás y obviamente pues también ahí tenía un ingreso complementario con todos los cables, accesorios, todas estas cuestiones, pero ahora, y incluso por algunos otros temas de competencia, regulación, leyes de privacidad, que lo hemos comentado mucho con la Unión Europea, pues es un bloque económico lo suficientemente importante para hacerle una presión fuerte a esta compañía, que es una de la más valiosa a nivel de mercado, y lo logran obligar a que se apegue a los estándares, ¿no? Esto comenzó en 2021 en la propia Unión Europea, fomentado por la defensa al consumidor de esta molestia de la gente que tiene que estar comprando diferentes cables, adaptadores y conectores cada vez que cambia de teléfono, o aunque tengas incluso puros aparatos de Apple, pues tu iPad tiene el Lightning y el iPhone también, pero luego resulta que si tienes una laptop del mismo fabricante de Apple, pues ahí sí es USB-C y entonces un cargador no te sirve para la otra cosa y tienes que acabar comprando cargadores, ¿no? Entonces hay un tema de facilitar las cosas al consumidor
ayudarle a la economía del consumidor. Y también tiene un tema de sustentabilidad que en este evento hizo un gran hincapié Apple en esa cuestión, porque resulta que sí, yo puedo vender muchos conectores y cables, pero pues estoy generando una cantidad de plástico, metales y una serie de cuestiones que contaminan, ¿no? También el propio Apple, lo recuerdo, hace muchos años hizo una gran presentación de que había reducido el tamaño de los empaques y entonces en un avión o en un contenedor cabían un porcentaje significativo de más cajas y entonces ahorraban la huella de carbono, ¿no? Todo lo que contaminas y pues siempre tiene esas ventajas, ¿no? Entonces la Unión Europea le puso este deadline, me parece que es por ahí del verano del siguiente año. Y para Apple se le iba a complicar muchísimo tener un producto con un conector en un mercado y con otro conector en otro mercado, y tomó la decisión correcta de migrarse, ¿no? Forzado, pero pues hizo lo correcto, ¿no? Técnicamente, si comparamos el estándar de Lightning con el USB-C, Lightning es un estándar del 2012 propuesto por Apple, propietario de Apple. USB-C es un estándar de la industria adoptado por muchos fabricantes del 2014, es 2 años más nuevo. En tamaños es un poquito más grande el USB-C. El USB-C es reversible, quiere decir que lo puedes conectar de cabeza o derecho y no pasa nada. Las velocidades sí son significativamente diferentes. El Lightning alcanza los 480 megabits por segundo, mientras que el USB-C en su versión 4 puede llegar hasta los 40 gigabits por segundo. Y también en la velocidad de la carga es muy significativo, ¿no? Lightning estaba en 30 watts y el USB-C está hasta 240 watts. Depende del conector que tengas y el cable, pero se pueden alcanzar esas velocidades. Algo que el propio Apple resaltó en la presentación. Me parece que no te están incluyendo el cable de más velocidad, pero ahí mencionaron que si tú adquieres un cable de alta velocidad de USB-C, pues puedes transferir a grandes velocidades. Y eso mismo lo apalancaron cuando presentaron las características de la cámara fotográfica y de video. Tú que estás metido en mercadotecnia y cuestiones ahí de fotografías y shootings cuando se hace a los modelos, normalmente un estudio profesional usa cámaras de estas profesionales con lentes ópticos, porque una de las razones es que la cámara tiene un cable conectado a la computadora y conforme vas tomando fotos pues se van descargando, ¿no? Y también tienes conectados los flashes y una serie de cuestiones. Pues ahora estos teléfonos con la tecnología USB-C de alta velocidad de transmisión de datos se pueden conectar a las computadoras y es algo que se llama fotografía computacional. Esta que no está recargada tanto en un aparato grande, ópticas y estas cuestiones. Y los teléfonos, no nomás de Apple, sino de los que hacen las gamas altas de cámaras fotográficas en dispositivos móviles, pues ya son muy, muy parecidos a lentes profesionales, ¿no? El iPhone 15 en su versión Pro Max tiene un zoom equivalente a una lente de 120 milímetros, ¿no? Que es, para que se den una idea, la gente que no está familiarizada con las cámaras tradicionales, pues es uno de estos zooms de cuerpo largo, ¿no? Debe ser como de unos 10 centímetros de largo. El teléfono tiene esa misma capacidad de manera óptica, más todas las ventajas que tiene un teléfono con todos los sensores y el procesamiento que tiene, derivado del comentario que hice con el A17 Bionic, que es el procesador que están poniendo en los modelos Pro. Y pues bueno, todo esto es una narrativa que Apple ha venido construyendo desde hace muchos años, para darle un muy buen pretexto a los consumidores de por qué se tienen que actualizar. Y no por nada sigue siendo la compañía líder en los mercados premiums, en las gamas altas, colocando estos dispositivos. Y en la parte financiera, pues es espectacular los márgenes que tienen sobre los productos. Volvieron a subir de precio. El iPhone 15 Pro Max cuesta $100 más que su predecesor. Y siguen jugando la inflación con estos... sí, por supuesto. Siguen jugando con estos mixes, ¿no? ¿Quieres el iPhone 15 solito? Pues trae el procesador de la versión anterior. ¿Quieres el 15 Pro? Pues trae el nuevo procesador, pero cuesta más. Y lo mismo los relojes y lo mismo las tabletas y todo lo que van sacando viene construido precisamente con esa narrativa, ¿no? Oye, y además la cámara de la que hablabas hace un minuto, bueno, ya tiene 48 megapíxeles. Y ahorita que estabas hablando del mercado, en Estados Unidos el iPhone representa ahora más del 50% de los teléfonos inteligentes vendidos, frente al 41% que representaba en 2018 según Counterpoint Research. Y entonces, bueno, pues el dominio del Apple, las ventas totales han descendido
dividido, pero el dominio de mercado sigue siendo aplastante y de hecho tiende a crecer. Y una cosa interesante, Bernie, a ver, el gobierno francés, digo, ya nos quedó claro que los europeos se les han puesto al brinco a Apple y son los que los obligaron a cambiar, pero el gobierno francés en particular prohibió la venta del iPhone 12 debido a la emisión de ondas electromagnéticas que están arriba del umbral permitido por la legislación europea. Digo, aquí es importante aclarar que no rebasa los, o sea, vaya, no representan un riesgo para la salud según la propia Agencia Nacional de Frecuencias, pero de todas formas, o sea, lo van a estar retirando del mercado ya que supera el máximo permitido, que actualmente está fijado en 4 watts por kilogramo. Entonces van para atrás los iPhone 12, otro golpe importante para Apple, que además, digo, ya nos clavaríamos demasiado en la textura, pero es importante recordarle a la gente que nos escucha que hasta que llegó el iPhone, los teléfonos celulares eran totalmente desechables. O sea, este mercado secundario que se ha creado alrededor de conservar el teléfono y revenderlo, incluso muchas veces a la misma compañía que te lo vendió, o que guardarlo como un commodity, estos teléfonos antiguos, es algo que no existía. Ese es un mercado que se creó a partir del advenimiento del iPhone, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hay otro golpe que le dan, en este caso, a los iPhone 12. Sí, me parece que leí una nota por ahí, no la tengo tan clara, vi el titular. Me parece que con una actualización de software o al firmware le van a reducir la emisión esta que estás comentando, ¿no? Entonces, pero le va a tratar de dar la vuelta a como dé lugar, porque esos mercados son tremendamente relevantes para Apple. También tienen esta bronca con China. China le está tratando de hacer un bloqueo a Apple, para que, al menos a nivel de gobierno, ningún funcionario en China utilice un iPhone. Y los ingresos de China son muy relevantes, ¿no? Son cerca de $80 mil millones al año, lo que ingresa solamente del territorio chino. Y sería un golpe durísimo si le banean el teléfono, ¿no? Pero esos ya son terrenos más políticos y seguramente algo harán para tratar de mitigar esto, ¿no? El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Oye, Bernie, hablando de golpes durísimos, vaya el que tuvo que está soportando MGM en su división de resorts por el problema de ciberseguridad que provocó el cierre de algunos sistemas informáticos de casinos y hoteles de sus propiedades en todo Estados Unidos. A ver, una docena de hoteles y casinos de MGM se ha visto obligados a cerrar sus operaciones después de un ciberataque que dejó a la cadena muy, muy vulnerable. No se sabe la magnitud del impacto hoy de los sistemas de reservas y los pisos de casino en Las Vegas, en Maryland, Massachusetts, en Michigan, Mississippi, en Nueva Jersey, Nueva York y Ohio. Pero el FBI ya indicó que está al tanto del incidente y lo caracterizó como todavía aún en curso. No divulgaron más detalles. En fin, estamos hablando de un problema de ciberseguridad que le pegó a los sistemas de la compañía de MGM Resorts y pues vaya bronca que se les vino, porque además, nada más para dimensionar, digo, MGM tiene decenas de miles de habitaciones de hotel en Las Vegas, en propiedades que incluyen el MGM Grand, el Bellagio, el Cosmopolitan, el Aria, el New York, Park MGM, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay y el Hotel Delano. También opera propiedades en China y Macao. Digo, a ver, me acabo de recitar pues prácticamente todo el strip de Las Vegas, ¿no? O sea, te faltó el Circus, que también es de ellos, el Harmon Hotel, el Beer Towers, muchos que ni conozco. Y lo último que dijiste, por si fuera poco, también tienen propiedades en Hong Kong, donde hay muchos casinos, y en Macao, que es donde mucha gente de Asia, es Las Vegas de Asia, ¿no? Es el Las Vegas de Asia con una amplia penetración portuguesa por alguna razón. Yo tuve oportunidad de estar ahí hace muchos años y entonces es un lugar predominantemente portugués y efectivamente el Las Vegas, cuando vives en Hong Kong y por esas proximidades. Oye, Bernie, pero entonces, a ver, digo, esto se suma a otros ciberataques importantísimos que hemos visto últimamente. MGM fue víctima de una violación de datos que en 2019 ya habían tenido ahí un problema que afectó a unos 10 millones de personas y se suma ahora a este problema que, pues, como ya nos aclaró el FBI, pues todavía está en curso, pero ¿cómo dimensionamos un breach de seguridad de
de una empresa de este tamaño, ¿no? Sí, mira, no hay muchos datos en internet. Estuve ahí tratando de indagar por otras fuentes y hay una versión de que es de un grupo que se llama ALPHB. Es un grupo de origen ruso, hackers rusos. Tienen un sobrenombre en la dark web que se llaman Black Cat. Y parece que es un ataque de ransomware lo que hicieron sobre todas estas propiedades en muchos de las empresas que acabas de mencionar, ¿no? Se estima que el impacto puede costarle a todo grupo MGM entre unos 100 y 200 millones de dólares. Y me encontré una nota por ahí extraoficial, pero pues a falta de información es la única que vi. Parece ser que el ataque viene en una combinación de información de LinkedIn de un empleado, un grupo de empleados e ingeniería social a través de una llamada telefónica. Parece que hablaron a un call center, tal vez un servicio para empleados o algo así, y empezaron a obtener información y por ahí se metieron estos hackers y le hicieron algún tipo de ransomware a varios de los sistemas y los bloquearon mal plan, ¿no? Muchas máquinas lo dejaron de platicabas funcionar. la vez pasada, Bernie. O sea, el factor de ingeniería social, que es una forma elegante de decir que se hicieron menso a alguien, sigue siendo el componente más importante, ¿no? O sea, esto en el tema de IT Services luego se hace ahí un chiste cuando el error ocurrió a nivel en capa 8, es porque el que se equivocó fue el usuario, ¿no? O sea, y la verdad es que eso sigue siendo una realidad. O sea, los sistemas pueden ser perfectos, que no lo son, pero podrían serlo, pero mientras estén siendo operados por humanos y los humanos sigamos tomando decisiones y alguien pueda tomar una llamada y lo puedan lo puedan engañar haciéndole creer que le están pidiendo una información para algún fin y lo usen para otro, pues la verdad es que seguiremos hablando de este tipo de brechas de seguridad tan importantes, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, pasa todos los días, por el trabajo que tú y yo tenemos, a lo que nos dedicamos, pues de repente nos enteramos de casos de clientes que los atacaron por una llamada telefónica, ¿no? Es increíble cómo la gente no se cuestiona, no valida, muchas veces no tiene ni siquiera un protocolo para seguir una instrucción, y es igualito que cuando te hablan a tu casa para decirte que un familiar está secuestrado o que tienen a alguien en el cajero o lo que sea, entras en pánico y te bloqueas y tratas de resolver esa situación. Y difícilmente las personas nos cuestionamos si la persona que está del otro lado del teléfono es quien dice ser o en verdad tiene secuestrado a alguien. Es muy difícil, ¿no? Porque, en una empresa, a lo mejor estás pensando en tu chamba o en lo que te está planteando la persona que te está tratando de engañar, pero a veces cuando es un familiar, un amigo, pues hay hasta sentimientos ahí metidos y es tremendamente fácil que caigas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues tienes que estar todo el tiempo con toda la gente de tu organización, de tu empresa, insistiendo con campañas permanentes de cómo debe dirigirse la gente, qué protocolos deben de seguir y especialmente con estas cuestiones de las llamadas, ¿no? Porque esta gente es muy, muy hábil, ¿no? Te habla y te dice, marca el call center y dice, oye, soy fulanito, el director de finanzas, y pues con que te dé el nombre y te diga el puesto, el que levantó la bocina, en su mente dice, estoy hablando con el director de finanzas, ¿no? Y me está diciendo que tiene un problema con su laptop y me está diciendo que tiene cierre de mes y que si no le doy la clave ahorita, y me está gritando y no sé qué, y pues, se la doy, ¿no? Y la verdad es que sin llegar al grado de entorpecerlo, pero sí debería de haber un entrenamiento, una conciencia muy amplia de, oye, a ver, espérame, no importa quién te diga, pero te lo está diciendo verbalmente. Tiene que haber algo, un mecanismo más robusto de que yo me asegure que sí eres tú, ¿no? Como, oye, perfecto, nada más por protocolo te voy a mandar a tu correo electrónico un código. Aquí te espero y necesito que me lo digas, ¿no? O te lo mando a tu WhatsApp o lo que aplique, ¿no? Claro, pero no lo hacemos porque sabemos que muchas veces ese director de finanzas, si sí es él, te va a decir, a ver, no seas payaso, te estoy pidiendo el dato en este modo. Ya sabes, o sea, como que ahí en tu mente empiezas a crear escenarios, nos ponemos nerviosos y ahí es cuando caemos en este tipo de trampas, ¿no? Sí, pero digo, esto tiene que venir de arriba, ¿no? No, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero me refiero a que el director general y el board de directores son los que tienen de viva voz que decir, oye, aunque sea yo, don fulanito, dueño de la empresa,
si un día hablo yo al call center, yo mismo me voy a someter al protocolo, pues porque es en beneficio de la empresa, ¿no? Porque cualquier tarugo habla y dice que soy yo, y le grita y me lo espanta y entonces le va a dar toda la información. Pues no, eso no está bien, ¿no? De acuerdísimo. Pues bueno, es una extraordinaria recomendación. O sea, creo que sí son el tipo de protocolos que tenemos que ya empezar a tomar con mucha seriedad, porque efectivamente, pues ya todos los días estamos escuchando que una inteligencia artificial se hace pasar por no sé quién y ocurren este tipo de desastres. Entonces, pues bueno, esto mientras la tecnología se hace más barata y más cercana y más gente le entiende, pues cada vez se nos ocurren más ideas y pues no, desafortunadamente no todos estamos del lado de los buenos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Cambiando de tema, está fascinante rollo que nos pusieron aquí nuestros amigos que nos ayudan a desarrollar los tópicos para tecnófagos, que habla del futuro de las ciudades. Es algo que hemos visto en distintos contextos, en foros, y vaya, aquí lo están puntualizando muy claro. O sea, ¿cuál es el futuro de las ciudades pues en general, como las conocemos? Porque solía ser una pregunta mucho más fácil de responder, porque si lo platicáramos tú y yo esto hace unos 4 años o vaya, antes de la pandemia, pues como que parecía más claro el futuro de las grandes urbes, el tema de las smart cities, la hiperconexión, el internet de las cosas, todos los ductos con miles de sensores y todo optimizando, enviando información y tal. Eso era muy claro hace unos años. Ahora, después de la pandemia, pues empiezan a ocurrir una serie de fenómenos, en particular el tema del teletrabajo, el home office, el debate por el que ya hemos pasado de las empresas, pues algunas exigen que se regrese al trabajo físico, otras no, pero con todo esto y el impacto que esto ha tenido en el famoso real estate, en los precios, en los costos de rentas y adquisición de bienes raíces, y etcétera, pues las ciudades ya no son lo que eran, ¿no? O sea, estamos viendo hoy cierta incertidumbre de el futuro de las grandes urbes y bueno, digo, parece claro que la gente joven se va a seguir sintiendo atraída por las grandes ciudades por lo que pueden ofrecer en cuanto a que hay muchas personas y el sentido profesional, y hay servicios sociales y restaurantes y vida nocturna, pero cada vez menos. O sea, cada vez es menos cierto eso y cada vez es más cierto que pues puedes trabajar desde donde sea y esto que acabo de decir pues pierde cierto valor cuando lo comparas, decir, bueno, yo voy a trabajar por la naturaleza de mi chamba en una hamaca en el Pacífico y desde ahí voy a ser igual de productivo e igual de feliz o más feliz que si estuviera en un hormiguero humano como lo es Nueva York, por decir lo que sea. Entonces, ¿qué indicadores te brincan a ti? O sea, ¿qué es lo que crees que deberíamos de estar volteando a ver con este tema o sea, sigue siendo cierto este tema de las smart cities, sigue siendo las ciudades como las entendíamos hasta antes de la pandemia, como estas urbes gigantescas con todos los servicios y tal, como inevitables pues para que ahí se desarrollaran los negocios, etcétera, o esto cambió a partir de ahí, o estamos regresando una vez más a ello? ¿Tú cómo la ves? Sí, mira, yo creo que cambió y para sorpresa de mucha gente y mía, yo ahorita voy a explicar por qué, se está expandiendo este concepto y creo que va a crecer incluso más. Y ahorita vas a ver cuáles son los argumentos de por qué sucede eso, ¿no? Pero antes déjame poner algunas implicaciones importantes para armar el argumento. Lo que sucedió con la pandemia, lo hemos comentado muchas veces, pues fue un experimento a nivel global donde a todos nos obligaron a entrar a ese experimento, ¿no? No hubo si quieres o si te conviene, todo el mundo, todas las empresas, todas las industrias por igual, todos a su casa, y ahí estuvimos entre 1 y 2 años, ¿no? Depende de la empresa en la que te ubiques, ¿no? Evidentemente, ciertas empresas, ciertas industrias, pues simplemente no pueden dejar de tener gente en sitio, porque no funcionaría, ¿no? Entiéndase un hospital, una aerolínea, etcétera, ¿no? Una planta que produce productos, etcétera, ¿no? Tuvieron que seguir trabajando con ciertas medidas y restricciones. Pero el resto de las personas que hacemos, digámosle, trabajo de oficina, en su gran mayoría nos sometimos a este experimento y nos fuimos a nuestras casas. Y lo que sucedió, nos guste o no nos guste o nos parezca correcto o incorrecto,
es de que sí funcionó, ¿no? Aquí a quien le pese, la tecnología tenía muchos años de brindar estas capacidades, había ido evolucionando y la realidad es que a muchos de nosotros pues no nos parecía conveniente o no nos acababa de gustar o le teníamos miedo o lo que quieras y no lo usábamos a profundidad, ¿no? Cuando llega este fenómeno forzoso, pues nos tenemos que meter y la realidad es que sí funcionó porque las empresas sí operaron y sí se mantuvieron, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, pero bajaron las ventas, sí, pero nos desintegramos, lo que tú quieras, pero la empresa no quebró. Salvo algunos lamentables casos donde sí la naturaleza del negocio estaba totalmente paralizada y pues remoto o no remoto, de todas maneras iba a tronar si no podías abrir el restaurante o dar entretenimiento, cine, todo ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, dado que sí funcionó, cuando viene este regreso a las oficinas, lo que está sucediendo es que para muchas empresas ahora tienen mucho más ventajas y más flexibilidad para hacer cosas que a lo mejor antes no podían hacer. Una de ellas, por ejemplo, es tener talento en cualquier parte del mundo. Otra que también te guste o no, antes de la pandemia había mucha gente que se iba de viaje y le pedías una cita y te decía, no, porque voy a estar de viaje. Te veo cuando regrese, ¿no? Hoy en día es totalmente natural que tomas una llamada en un taxi, en un avión, en un hotel, en donde estés, ¿no? La gente como nosotros que nos dedicamos a operaciones que son 7x24, pues ya desde antes la gente operaba desde donde esté y te conviene que operen desde donde esté porque los incidentes suceden a cualquier hora del día, en cualquier día, ¿no? Entonces, con todo eso, el tema de las ciudades tenían un fenómeno parecido, ¿no? Las grandes urbes era donde estaban las grandes empresas concentradas y donde por lo general estaban las grandes oportunidades de trabajo, ¿vale? Cuando se abre esto, y por eso hice hincapié en todo el fenómeno de la pandemia, pues resulta que los atributos de una ciudad digital no necesariamente están vinculados a una gran ciudad. Tú puedes tener una ciudad no tan grande o no tan famosa que tenga más calidad en servicios de todo tipo, no solamente los digitales, ¿no? Entonces, me parece que eso es justo lo que está sucediendo en este momento. Y te voy a decir por qué. Hay un estudio que se llama IMD Index 2023, es bastante vigente. IMD significa Institute of Management Development. Es el Instituto de la Administración del Desarrollo. Les voy a pasar la liga ahí en el grupo de Telegram. Y son ciudades, ¿no? Esto se ve a nivel de ciudad, ¿no? Los Smart Cities. Las ciudades consideradas más inteligentes, con más infraestructura, más convenientes para que la gente trabaje y viva, ahí te van. Zurich, Suiza, Oslo, Noruega, Canberra, Australia, Copenhague, Dinamarca, Lausana, Suiza, Londres, Inglaterra, Singapur, Helsinki, Finlandia, Ginebra, Suiza y Estocolmo en Suecia. Son las 10 ciudades que están rankeadas en ese orden. La única que me sorprendió un poco es Canberra, que además, pensando incluso en Australia, pues pensarías más en Sydney o algo así, pero entiendo a lo que te refieres y el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Ajá. Entonces, de esta lista de 10, 3 ciudades están en Suiza y 4 están en los países nórdicos, ¿no? Solo hay un país en Asia, que es Singapur. No hay ninguno en América, ni Estados Unidos, ni Canadá, y por supuesto nadie de Latinoamérica, ¿no? Por si alguien se está preguntando, y México, particularmente la Ciudad de México, está en la posición 121, muy, muy atrás. ¿Qué evalúa este índice? Es un estudio bastante grande, lo pueden ojear y está bastante interesante, pero los puntos más relevantes es el poder adquisitivo que tienes para adquirir una vivienda o rentar una vivienda. La calidad de los empleos que ofrece la ciudad, la calidad de los servicios de salud, el congestionamiento vial, la calidad del aire, el número y tamaño y calidad de los espacios verdes, la calidad del transporte público, el nivel educativo que haya en las escuelas, las políticas de reciclado que tenga la ciudad, la seguridad y la corrupción. Esos son los criterios que más pesan para evaluar un Smart City. Está muy interesante, además contrasta y le suma a un índice que típicamente se sigue haciendo, el Global Livability Ranking, que toma varios ranqueos a su vez de las mejores ciudades para hacer negocios y no sé qué, con varios indicadores que toma como base en Nueva York como 100 y a partir de ahí va regulando, pero justo lo que nos estás explicando es que este indicador está más enfocado en poder hacer
tener este enfoque tecnológico, pensando ya en un tema de smart cities y no nada más en cómo estamos hoy, ¿no? Exactamente. Y hay otro estudio complementario que se enfoca en la parte financiera. Se supone que un Smart City atrae gente para que tome los empleos, viva en la ciudad, y eso incrementa en algún porcentaje el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. En 2022 estaba en 998 mil millones de dólares la parte de esta contribución de lo que eran considerados Smart Cities en 2022, y se espera que crezca para el 2030 a 5.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un crecimiento compuesto anual, el famoso CAGR, del 23%, que es tremendamente importante pues para la economía de todas estas ciudades, ¿no? Y como puedes ver, pues no estamos hablando de Los Ángeles, de Nueva York, de Tokio. Londres sí está, tal vez es la excepción, pero hay otras ciudades que no son tan grandes, ¿no? Y por los atributos que yo mencioné, estás hablando de la calidad del aire, el tráfico, espacios de movilidad, seguridad, etcétera, etcétera, pues no es descabellado que aparezcan ciudades pequeñas, ¿no? Y hay un dato que sí lo quiero compartir, me da mucha tristeza mencionarlo, pero seguramente mucha gente lo sabe. México ocupa 9 ciudades de las 10 más inseguras de todo el mundo, ¿no? Está en primer lugar Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. 9 de las 10 más inseguras y peligrosas de todo el mundo desastrosamente pertenecen a México. Oye, Bernie, sí, qué lamentable. Y bueno, antes de que alguien nos diga que tiene otros datos, pues estos son indicadores internacionales, ¿no? O sea, que toman en cuenta el número de homicidios por cada 1,000 personas. Correcto. Y entonces, digo, no es algo que tenga ningún sesgo ni ganas de hacer bien, de quedar bien ni mal con nadie, ¿no? Pero qué cosa tan lamentable. El tema de las ciudades, digo, yo estuve en Filadelfia antier, y una de las cosas que me llamó la atención es el incremento de actividades en temas de tecnología que está teniendo una ciudad como Filadelfia, que típicamente no es de las que piensas de inmediato cuando piensas en las capitales de las ciudades, de los negocios en Estados Unidos, y ese es un fenómeno que a partir de la pandemia, por muchos de estos fenómenos que nos estás explicando, empiezan a tener lugar. Muchísima gente ha empezado a emigrar de California, en particular de Silicon Valley, que obviamente era pues, la meca de la tecnología, pues por el precio tan alto que ha tenido el mercado de bienes raíces en el propio California, y entonces empezaron a migrar en particular a algunas ciudades de Texas, a lugares donde es más accesible vivir y donde encuentran más estas características que nos cuentas, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, yo saco como resumen de la nota de cuál es el futuro de las ciudades inteligentes. Van a ser ciudades más pequeñas, tal vez nombres de ciudades que no nos hubiéramos imaginado, como ahorita dijiste, el propio Canberra, en Australia, y es porque tienen todas estas facilidades que te hacen la vida más fácil, más conveniente para las personas que ahí habitan. ¿Y por qué se puede dar en este momento ese fenómeno? Pues principalmente por la tecnología, ¿no? Por el acceso. Muchos trabajos del mundo, no todos, pero muchísimos, se pueden hacer a través de la tecnología de manera remota, ¿no? Y ese es un camino en el que vamos, ¿no? Yo aquí alguna vez comenté que me tocó ahí, por azares del destino, participar con una empresa que estaba haciendo una evaluación de manejar trailers y montacargas desde la Ciudad de México cuando estos equipos están en Los Ángeles, ¿no? Por una cuestión de costos y otros factores, pero se llama teleconducción, ¿no? Entonces es un volante como de Xbox, y te conectas con un software, con una conexión que tenga una baja latencia, y puedes operar un camión en un patio que estás ahí cargando cajas o contenedores o lo que aplique, o moviendo igual mercancía dentro de un almacén. A veces son a bajas temperaturas y pueden operar perfectamente de manera remota. Y cada vez más vamos a ver este fenómeno donde la tecnología sigue avanzando y te permite poder hacer tu trabajo a distancia
y las personas naturalmente se van a mover a estas ciudades donde la vida sea más conveniente, ¿no? De acuerdísimo. Oye, Bernie, vamos a seguir adelante porque todavía tenemos un par de notas rápidas que comentar y bueno, ya nos... Es que digo, la verdad es que todos estos temas son fascinantes e insisto que queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir al respecto. Platíquenos qué piensan sobre el futuro de las ciudades inteligentes y de las ciudades en general en el chat de Telegram, que ahí vamos a seguir cuando terminemos con el postre. Siempre queda un espacio para el postre. Nuestro postre de hoy es este tema de LinkedIn, que también está fascinante, que, sí. A ver... Bueno, la nota dice textual: LinkedIn está emergiendo como un lugar para que la gente común y corriente comparta sus vidas y no solo a nivel profesional. Pero ya entrando en materia, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Una investigación llevada a cabo en agosto entre cerca de 1,000 usuarias activas en LinkedIn concluyó que el 91% ha recibido mensajes inapropiados o con pretensiones de coqueteo al menos una vez. El 31% de estos mensajes eran proposiciones explícitas de encuentros románticos o sexuales. Obviamente LinkedIn se opone a este tipo de prácticas y bueno, pues hasta ahí todo queda muy claro. Digo, lo único que nos queda como reflexión es que de verdad las mujeres, en donde sea que estén, siempre habrá alguien que les haga proposiciones no solicitadas, y qué cosa tan terrible dice eso de nuestra civilización y nuestra realidad. Pero bueno, al margen de eso, lo que está muy interesante, Bernie, es lo que está pasando más bien, digamos, al revés. Es decir, algunas plataformas que fueron pensadas como lugares de encuentro social o para buscar, pues justo, unas muy explícitamente ofrecen encuentros sexuales, ahora se están volviendo también plataformas laborales o para relacionamiento profesional. Está muy interesante esto que vemos, por ejemplo, que una cuarta parte de los usuarios de Grindr, que es una app de redes sociales para personas gay, bi, trans y queer, es como el Tinder de la comunidad LGBTQ+. Una cuarta parte han empleado la aplicación para hacer networking, según un reportaje de Business Insider. Y la plataforma no solo está de acuerdo con este inesperado uso, sino que se aprovecha de él para profesionalizar su plantilla. Dice el director ejecutivo de la compañía, George Harrison: personalmente he contratado o tenido una relación profesional con varias personas a las que conocí en la aplicación a lo largo de los años. Animamos a la gente a establecer contactos en Grindr. Otro ejemplo, Bumble cuenta desde 2017 con Bumble Bees, que es un modo de red profesional en la app para permitir a las personas conectarse para oportunidades profesionales. Y bueno, pues vaya, una prueba de que el funcionamiento de las aplicaciones de citas han cambiado y lo han cambiado todo es Shaper, cuyo aspecto es similar al de Tinder, y basta con hacer swipe, o sea, vas ahí desplazándote de un lugar para otro dependiendo de si te agrada o no lo que ves en la pantalla, pero aquí estamos hablando de empleos, no de posibles parejas. Entonces se ha desdibujado de forma bien interesante la línea entre las apps de citas y las profesionales. Pues qué interesante y qué reto para las que sí quieren o pretenden esto desde el inicio, como la propia LinkedIn, ¿no? Sí, aquí te dejo unas fotos sexys y mi currículum donde doy asesoría de estrategia empresarial por si ocupas, ¿no? No, mira, yo creo que los usuarios somos como el agua, ¿no? Nos vamos a mover por donde más nos convenga y donde haya menos fricción. Y a veces es difícil que digas, oye, pues estoy aquí en una red social para puras cosas profesionales, y si quiero buscar pareja o lo que sea, entonces me cambio de red, y si estoy en una red de cosas de parejas y quiero mandar mi currículum, pues ahora me cambio de red. Los usuarios de repente van a hablar, van a entrabar una conversación, van a empezar a generar confianza. Y pues estas cosas yo creo que se dan de manera natural, ¿no? Y va a ser difícil que las puedas controlar o parar, ¿no? Alguna vez comentamos aquí en otro episodio de Tecnófagos que algunos adolescentes se ponían a hacer conversaciones en los comentarios de los videos de YouTube, ¿no? De YouTube, cuando les bloqueaban todas las demás redes sociales, decían, bueno, pues le ponemos un puntito a este video de YouTube de un gatito dando vueltas en no sé dónde. Ajá, y ya con eso generaban una serie de un hilo de conversación, de comentarios gigante, que no venía al caso con el video, simplemente era donde habían puesto su conversación. Claro, eso va a seguir pasando. Me encanta la alegoría que haces. O sea, sí, es como el agua, va a encontrar por dónde permear y por dónde llegar. Entonces eso va a seguir ocurriendo y va a ser bien interesante. Yo insisto, aquí el reto, y también desde una perspectiva marketera, pues para LinkedIn está bien interesante lo que esto representa como reto y como competencia. ¿Algo de la cafetería?
Aquí tienen una dosis cargada de inteligencia artificial. Y para terminar, tenemos en la sección de la cafetería de inteligencia artificial, por si no captaron el sutil IA del final, algo de lo que se está hablando todo el tiempo es de el temor que puede haber si la inteligencia artificial está desplazando empleos o no y tal y tal. Ya hemos aquí platicado que nosotros creemos firmemente que la inteligencia artificial está creando más empleos que los que destruye. Muchos de ellos todavía ni siquiera son visibles, pero ciertamente así ha pasado con la historia de la tecnología y siempre tiende a crear industrias a su alrededor y bueno, pues si hay algún desplazamiento será de mínimo comparado con las oportunidades que crea. Pero bueno, una de las... aquí tenemos un par de, más que un par, algunos ejemplos de algunos nuevos empleos que se están creando a partir del advenimiento de la inteligencia artificial y se los queríamos comentar rápidamente también para ver qué otros se les ocurrían y bueno, pues su opinión respecto a esto de lo que se está creando alrededor de la inteligencia artificial. El primero y más importante campo y quizá el más inmediato, se lo pueden imaginar, es el ingeniero de prompts. Ya muchos de nosotros ya estamos familiarizados con la importancia que tiene el poder hacer un buen prompt para obtener lo que necesitas de la plataforma que estés utilizando. ChatGPT es el mejor ejemplo de ello. Tú el otro día nos decías que a veces usas a ChatGPT para que te ayude a perfilar el prompt que vas a usar dentro del mismo ChatGPT. Entonces ese es como el primero y principal trabajo que se está creando a partir del advenimiento de la IA. El otro es investigador de inteligencia artificial, que ese es un poco menos obvio, pero también muy importante porque identifica maneras de usar la inteligencia artificial para superar problemas y limitaciones que tengan las organizaciones. Tenemos experto en procesamiento del lenguaje natural, eso ya es mucho más especializado. Analizador de sentimientos, está fascinante. Usar inteligencia artificial generativa para interpretar blogs, publicaciones, calificaciones, para comprender el sentimiento de los clientes. Auditor de algoritmos, que revisa algoritmos de sistemas o aplicaciones para asegurarse que carezcan de sesgos que discriminen a las personas por género, eso o raza o cualquier otra cosa. Esto para temas de compliance y ESG pues es importantísimo. Diseñador de experiencias de realidad virtual, una carrera que el mayor uso de la IA y la IA generativa puede impulsar en los próximos años. Y por último, especialista en ética y leyes con conocimiento de la IA. Pues vaya, esto va dirigido obviamente a quienes ya son profesionales del derecho, pero que se especialicen en estas áreas ya muy específicas del conocimiento de la inteligencia artificial. Es parte de estas industrias que se están creando alrededor de la inteligencia artificial, Bernie. Y a mí me parece fascinante el tema. Fíjate que hasta cierto punto es natural y entendible. Hay gente que le preocupa demasiado y se dejan guiar por estos escenarios fatalistas fomentados por Hollywood, de que las máquinas nos van a quitar el trabajo y se va a acabar la humanidad y todas estas cosas negativas. Pero la verdad es que conforme seguimos avanzando, al menos en el 2023, motivo de la liberación del famosísimo ChatGPT, pues ya llevamos 10 meses en las empresas, personas comunes y corrientes como tú y como yo, la gente que nos está escuchando, donde estamos usando estas herramientas, aplicándolas para cosas prácticas de nuestros trabajos. Y la verdad es que a mí me parece un futuro súper prometedor y fascinante para la gente que decida subirse a este nuevo tren, ¿no? Es como cuando apareció el Internet. Si dices, no hay nada como el periódico de papel y yo no lo voy a leer en línea, y no hay nada como ir a comprar al centro comercial, etcétera, pues sí, te vas a resistir y no te va a gustar. Pero la verdad es que si sabes aprovechar las bondades de la tecnología, te puede potencializar mucho tu trabajo, puedes hacer más, puedes agregar más valor, puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Este fin de semana, por ejemplo, hace como 2 semanas, ChatGPT, la versión de pago, le cambió el nombre, hizo una sutileza. En vez de ser Code Interpreter, a esta función que puedes tú subir archivos y evaluar código de programación, ahora le cambió por análisis de datos, ¿no? Ese es el nombre que le cambió. Me imagino que hay un tema mercadológico de llegarle a más personas en las empresas que Code Interpreter, ¿no? La frase Code Interpreter, interpretador de código,
pues como que acota a programadores, a gente técnica. En cambio, análisis de datos, pues lo puede hacer mucho más personas, ¿no? Y para hacerte la historia corta, preparé una plática con un Excel que lo bajé de Kaggle, que es un sitio de Data Scientist, donde tiene mucha información que puedes usar para practicar. Y no me dejo de sorprender lo que puedes hacer, ¿no? Le pides mapas de calor, que te haga gráficas, que te haga proyecciones. El ChatGPT te explica los conceptos, te dice cómo se programan, cómo jala las variables. Le dices, a ver, lo que me diste resultado, ponlo en un Excel. Ponlo en un PowerPoint, te arma el PowerPoint, te da la liga para que descargues el archivo, pónmelo en un PDF, le subes un logo de tu compañía y te lo pone. No es perfecto, pero sí lo suficientemente ilustrativo para entender muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí me parece que esta es la puntita del iceberg, estos puestos que estás tú mencionando, y hacia adelante pues van a aparecer muchos más porque van a surgir mucho más necesidades, y conforme las compañías adopten todas estas herramientas, esta tecnología, pues el espectro se va a abrir, ¿no? Y otra vez, aquí el truco es no te aferres a cómo hoy se hacen las cosas, ¿no? Seguramente en un par de años ya no va a haber necesidad de aprender a usar una herramienta, ¿no? Hoy en día, si tú agarras a un adolescente que en su vida ha visto PowerPoint, o a un niño, porque ya ahora hasta los niños seguramente en primaria les enseñan a hacer PowerPoints, pero agarras a un niño pequeño que nunca ha visto un PowerPoint, pues no puede hacer una presentación si no le explicas dónde están las cosas, ¿no? Oye, ¿cómo creo un slide nuevo? ¿Dónde pongo un texto? Tienes que ir a los menús y saber las herramientas y cómo centrar y cómo poner un bullet, y tienes que aprender a usar la herramienta. Mientras que con esta tecnología, con que sepas hablar, ¿no? O sea, si sabes hablar y tienes una idea más o menos clara de lo que quieres, como si se lo fueras a pedir a alguien, estas herramientas te lo van a hacer. Y insisto, estamos en el mero comienzo de esta tecnología, y lo que viene a mí me parece que es espectacular. Así es, sin duda será espectacular, y ya lo está haciendo. Bueno, Benny, pues se nos acabó el tiempo, nos colgamos un poquito, esperamos que hayamos contado con el gran Oye, favor. Déjame, perdón que te interrumpa antes de irnos, ya la última. Ya me descargué el libro de la biografía del señor Elon Musk, escrito por... Lo descargaste porque yo lo compré en físico y he visto copias del Corán muchísimo más chiquitas o sea, es enorme el libro. Yo lo estoy empezando a leer, pero es tan grande que es de esos libros que presentan un reto incluso físico para sostenerlo cuando estás leyendo en la cama, lo que sea. Está muy grande y muy pesado. Es que necesitas modernizarte, vete al Kindle o al audio. No, son 736 páginas, 95 capítulos, no es un libro pequeño, pero de verdad yo he leído varias biografías de Walter Isaacson, es un cuentacuentos increíble. He escuchado 4 horas de este audiolibro, en la versión de audio son 20 horas con 27 minutos. Parece mucho, pero los que viven en la Ciudad de México o en una gran ciudad, pues cuando estén en el tráfico o cuando estén haciendo ejercicio o lo que estén haciendo, esa es la gran ventaja de los audiolibros. Aparte está narrado por Jeremy Bobb, que es un gran narrador, y estas 4 horas me han parecido extraordinarias. Hay detalles del comienzo de la vida de Elon Musk como empresario, de por qué X, cuál era la idea original mucho antes de PayPal, lo que piensa de los sistemas financieros, lo que quiere hacer para reducir la fricción en las transacciones financieras, y por qué está haciendo lo que está haciendo con lo que era Twitter antes, que ahora se llama X precisamente. Y ya he escuchado algunas pinceladas ahí de SpaceX, que me fascina el tema del espacio, y la forma en la que construyó la compañía y cómo rompió los paradigmas. Es un personaje con un perfil parecido al de Steve Jobs, un distorsionador de la realidad, alguien que no acepta un no por respuesta y que trata de llevar las cosas al límite. Y la verdad que sí lo recomiendo muchísimo, a pesar de que solo he escuchado 4 horas de las 20, pero muy recomendable. Te da un atisbo bien interesante de
de este tipo de personalidades. Justo yo también he estado, conforme he ido avanzando muy poquito todavía en el libro, pienso mucho en la biografía de Isaacson sobre Steve Jobs y cómo en ambos pinta a una persona con una infancia terriblemente complicada y cómo eso los forjó y cómo eso los ha vuelto personas insaciables en cuanto a las metas que se marcan. Una de las primeras anécdotas que cuentan en el libro es que él se fue, le prohibieron ir a una fiesta infantil y entonces se fue caminando y caminó durante 2 horas y llegó a donde estaban ahí sus papás. Ellos sí habían ido a la fiesta con sus hermanos y de repente la mamá ve llegar caminar a su hijo de 7 años que se fue caminando porque simplemente, como dices, no aceptan un no por respuesta, ¿no? Entonces mucha tenacidad. Sí. Pues ahí está la recomendación, sin duda, de lo que hay que leer en estos días o escuchar, o la forma de que ustedes quieran entrarle a ese texto tan interesante. Hay que entrarle a la biografía de Elon Musk y entender a ese personaje que está forjando nuestro hoy y nuestro mañana. Y pues ahora sí nos vamos, mi querido Bernie, nos colgamos un poquito. Esperamos que eso les haya valido la pena los minutos extras que les robamos. Yo le agradezco muchísimo a Mario Terrés en la edición, a Dalibeste Santiago en la redacción y a Dianita Álvarez en la producción, y por supuesto a ti, mi querido Bernie, que hayamos compartido un episodio más. Al contrario, y nos escuchamos en el siguiente. Así será, y esto se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Seguimos la conversación en Telegram y en un futuro episodio de esto que, insisto, que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.